Buen día a todos. Les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de La Llave Maestra. Igualmente, les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Colegio Emprendedores de México y dar clic a la campana para recibir las notificaciones de los próximos eventos. Comenzamos. Pues bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida pues, a esta mesa de trabajo que lleva por nombre, sabes que es una entrevista de vigilancia profunda por los medios electrónicos del SAT. Y tenemos como invitado a Francisco Yáñez, especialista fiscal, y bueno, ponente de nosotros en el Colegio Fiscal de México y en el Colegio de Negocios. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias, Iván. Gracias, Humberto, Roberto y a toda la audiencia que nos escucha. Es un gran gusto para mí. Gracias. Después tenemos Humberto Espinosa, maestro en Derecho Fiscal y ya gente pues consecutiva en estas mesas de trabajo con sus aportaciones siempre precisas e interesantes, ¿no? Gracias Bienvenido. por la invitación. Buen día. Y finalmente a Roberto Cabrera, ya también años y años de trabajar juntos en esta parte del training y bueno, y aquí en la mesa de la llave maestra, pues también un invitado frecuente. Muchas gracias, Roberto, y bienvenido. Aquí a tus órdenes y con el gusto aquí de una plática entre amigos. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, vamos a iniciar con el punto de vista legal, Humberto, tenemos dos vertientes, ¿no? Una, que en estas entrevistas electrónicas, lo que se está viendo el SAT son invitaciones, prácticamente, ¿no? No es una formalización de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. ¿Qué opinión merece de tu parte esta forma de llevarlo, Humberto? Pues mira, Iván, retomando un poco el tema y lo que platicábamos en la sesión anterior y lo que también ha sido un tema recurrente, hay un cambio de paradigmas en todos los aspectos, contable, fiscal y legal. Este tema de que ahorita pudiéramos llegar a realizar una visita, una revisión de documentación contable de un contribuyente vía una plataforma como la que estamos ahorita, pues sería inadmisible por todas las implicaciones que pudiera llegar a tener, confidencialidad de la información. Creo que está clarísimo que somos vulnerables. Acabamos de tener un evento ahorita. Imagínate con la autoridad que los protocolos o los sistemas son públicos y el acceso que puede llegar a tener. Entonces, pero bajo la dinámica en la que estamos viviendo ahorita, también tenemos que entender que van a cambiar muchas situaciones y muchas circunstancias. Estos mecanismos de fiscalización ya los conocíamos. Finalmente, en la reforma de 2014 se establecieron mecanismos de revisiones electrónicas, se combatió la constitucionalidad de esa modificación normativa. Después empezaron a haber otro tipo de requerimientos y otro tipo de invitaciones, el buzón electrónico, varios mecanismos que no estábamos acostumbrados o habituados a que se desarrollaran en el medio fiscal. Ahorita ya son una realidad que se empieza a matizar y a profundizar por la pandemia que estamos viviendo. El único tema, Iván, es que era como lo referíamos con anterioridad, es que los sistemas, o en este caso de las revisiones profundas por medios electrónicos, va de la mano con el sistema o con el programa, mejor dicho, de caídas recaudatorias. El único tema de vulnerabilidad o inseguridad jurídica que va a generar en los contribuyentes es que la diferencia en los sistemas electrónicos, la Big Data que tiene el SAT, que genera discrepancias, llámese en CFDIs, en DIOTS, en declaraciones, en omisiones de pago, genera una distorsión en el sistema y eso genera alertas. Eso te genera que hagan una invitación y que tratas de desvirtuar la irregularidad que identificó el sistema. Lo grave de esta situación es, o lo que yo veo de riesgo, es que la consecuencia legal o la calificación, sin ser un acto de autoridad per se, implica que te dejen en una situación de vulnerabilidad, porque quien califica esa documentación y el cumplimiento de las normas es el auditor. El problema es que no hay constancia documentada de qué elementos consideró para que tenga por desahogado o no desahogado la diferencia o la discrepancia que identificó el sistema. No sé si me explique. El tema es que se vuelve subjetivo y hay consecuencias legales, porque ahí tenemos el tema que 17H bis, que es genérico y que puede traer como consecuencia que te bloqueen los sellos digitales y que te paralicen la operación de una empresa. Esos son los puntos de incertidumbre. Concretamente,
que queda un aspecto subjetivo que califica una persona de cual no tenemos certeza que funde y motive la determinación o las diferencias que advirtió el sistema. Y el otro tema es que no tenemos medios de defensa. Ahí está, o los medios de defensa son muy lentos. Y se queda en una laguna, ¿no? Si le satisfació a la autoridad, no le satisfació, porque pues no hay una respuesta. Exactamente, ese es el problema, y no hay una consecuencia legal para la autoridad. Como contribuyente tienes elementos para poderte defender. Si te vas a un juicio de amparo porque te cancelaron los sellos, te dicen, oye, no, porque hay un medio de defensa ordinaria que es un recurso de revocación. Imagínate, Iván, que pueden tardarse años en resolverte un recurso de revocación porque te cancelaron los sellos digitales. Tú sabes que eso te implica una afectación grave como contribuyente. Entonces quedas en una situación de vulnerabilidad grave y no hay consecuencias para la autoridad. Eso es lo grave, eso es lo delicado. La autoridad te dice, oye, hay diferencias, pero es discrecional la calificación que puede llegar a dar. Muchas gracias, Humberto. Francisco, en estas revisiones, hasta 5 años se están aventando de revisión, ¿no? Sí, Porque bastante abusivo. en el SAT. Es cierto. Fíjate que así te mandan como una invitación, que existen diferencias, que ha detectado en los sistemas, controles de la autoridad, ciertas diferencias. Tú te comunicas con ellos y en ese momento de la comunicación es cuando te dan una lista y que dices, oye, de 5 años, donde efectivamente con esto no se están ejerciendo las facultades de comprobación de la autoridad, no es un acto vinculativo, es algo donde desafortunadamente y ahorita aterrizado con el medio de que lo electrónico, ahorita estamos, porque me ha tocado atender ahorita diversas, una que el 30 de julio llegó el documento y se comunicaron en la empresa para saber las diferencias que había. Ingresos anuales entre ingresos del CFDI, ingresos de provisionales con ingresos anuales y diversos puntos en donde pueden suceder múltiples temas. El problema es el tiempo no es suficiente para poder atender 5 años donde han transcurrido cambios en los comprobantes, cambios de administraciones, cambios en los procesos a lo mejor internos, la misma empresa, de cómo llevaba una operación y por tal motivo me ha tocado ver, por ejemplo, en las contestaciones, que si bien se le hacen, pues va a ser una contestación también así muy general porque no puede ser algo de que nos lleve en tan poco tiempo en esa revisión. Y por tal motivo lo vería que con el riesgo, imagínate modificar un ejercicio de hace 5 años y el modificar un ejercicio en ese momento, ahora sí, apenas iniciarían otros 5 años las facultades de que la autoridad pueda revisarme un ejercicio que está a punto de prescribir el derecho de que la autoridad, las facultades de comprobación. Me pone en riesgo y en una situación que tiene que analizarse muy bien, ¿qué puede desprender en correcciones o definitivamente va a ser algo que se busque solamente, platicarlo con la autoridad y tratar de esclarecerlo? Pero sí creo que es un medio que la autoridad lo está usando de una manera que le ha recaudado bastante dinero a través del miedo de esta invitación. Es correcto, el miedo, ¿no? Es aquí lo que está ponderando la autoridad hacia el contribuyente, ¿no? Eso es. Roberto, 2 temas que se platicaron la semana pasada y que tú los comentaste. Uno es, la respuesta vamos a tener algo por escrito de parte de la autoridad. Y 2, hablábamos de contestar a través de correos electrónicos, pero estamos viendo que las invitaciones ya de manera formal traen un correo electrónico y traen un teléfono. ¿Qué opinión te merece, Roberto? Sí, pues tienes un montón de opiniones porque, bueno, en primera instancia, voy a leer el texto de uno de los que nos han llegado. Por lo tanto, se le invita a que aclare y en su caso corrija su situación fiscal presentando ante el siguiente correo electrónico, un escrito firmado por este contribuyente o su representante legal, ¿no? Entonces, tú ahorita mencionaste una palabra, es que ya lo están haciendo de manera formal. Es que yo creo que este comunicado que está haciendo la autoridad es informal.
no Totalmente. reúne ningún aspecto de legalidad, y era donde yo estaba tratando de citar el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, porque se reforma de una manera importante. En la exposición de motivos de la iniciativa para que, si es aprobada, entre en vigor el 1 de enero del 2021, y todo pareciera que sí va a pasar porque, bueno, en principio se le ha dado mucho músculo a la licenciada Buenrostro, ¿no? Entonces, la iniciativa, no cabe duda que ya fue cabildeada por el SAT, aunque la propone la Secretaría de Hacienda, pero pues sabemos que en realidad viene del SAT, ¿no? En la práctica. Dice en la iniciativa: de igual forma, se propone adicionar la fracción cuarta del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, con objeto de promover el cumplimiento voluntario en la presentación de las declaraciones y de que el contribuyente pueda corregir su situación fiscal. El ejemplo que ponía Paco, la verdad es que es muy atinado en el sentido de los 5 años, porque él menciona, bueno, que me regreso y descubro que hay ciertos aspectos, concedo y me corrijo. Hay que entender en principio que esto no es una autocorrección fiscal, porque la autocorrección fiscal es solo con motivo del dictamen, ¿no? Entonces, cuando hay un dictamen, esas declaraciones que se presentan con motivo del dictamen, esas son las que se definirían como autocorrección fiscal. Así que en realidad esta no es una autocorrección fiscal. Yo la presento y lo que hago inmediatamente es patear el bote en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque si venía de hace 5 años, estaba a punto de prescribir el crédito fiscal si lo hubiera, y caducar las facultades de la autoridad si fuera el caso. Y en el momento en que yo presento una complementaria concediendo lo que me está proponiendo la autoridad, pues prácticamente le otorgo a la autoridad 5 años más. Claro. La autoridad me ejerce facultades sobre esa declaración complementaria y me dice: sabes que hay errores y omisiones. Oye, pero ya me revisaste. No, porque como lo dijo Paco, esto no es vinculativo. Entonces, en realidad la autoridad no está ejerciendo facultades. He ahí la aberración de algunos textos que están incluyendo en las invitaciones. Déjenme buscar el párrafo respectivo a lo que les quiero leer con respecto a este tema. Dice: por lo anterior se le solicita proporción e integración mensual y por concepto de los ingresos o valor de los actos o actividades, así como deducciones, el impuesto al valor agregado causado y estados de cuenta bancarios por el periodo sujeto a revisión. Caray, o sea, el documento dice que me están revisando, pero no hubo ningún inicio de facultades de la autoridad. De entrada, esto es 100% ilegal. O sea, ¿cómo me dices que me estás revisando y me lo haces del conocimiento a través de una invitación? Esto, o sea, evidentemente es una contradicción en cuanto al marco jurídico que tenemos para las facultades de la autoridad. ¿Sí? Otra aberración es que me pongan un plazo de 6 días o 10 días. Porque ¿cómo me hacen una invitación con un plazo? ¿No? O sea, ¿por qué la autoridad está ejerciendo un plazo sobre una invitación? Pero además, ojo, ¿cuáles las consecuencias de no cumplir con ese plazo? Bueno, me lo hacen saber en el propio comunicado. Al respecto se le informa que de no atender esta invitación dentro del citado plazo, vuelven a mencionar el tema plazo, esta autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación. Lo que tú decías, Iván, esto es miedo, o sea, es terrorismo fiscal, ¿no? O sea, en aquellos años mozos de los años 90, nos quejábamos de Francisco Gil Díaz por su terrorismo fiscal como subsecretario de Ingresos, ¿no? Y todos los que estábamos dedicados a esto lo queríamos linchar porque estaba tratando de recaudar a través del miedo. Hasta sacaron unos anuncios donde había ahí un pato que estaba paseándose en un escritorio de un contador y se caía y moría el pato al caerse del escritorio,
y se oía cómo moría el pato y decía, no te hagas pato con tus impuestos, ¿no? O esa frase que se volvió icónica en aquella década: si cumples te encuentras con Lolita, pero si fallas te encuentras con Dolores. Entonces, no, oye, no quieras encontrarte con Dolores en tus contribuciones, ¿no? Y bueno, a todos nos airó, nos molestó, nos incomodó esa forma de intimidación para aumentar la recaudación. Bueno, Francisco Gil Díaz es la Madre Teresa de Calcuta al lado de la 4T. Sí, de acuerdo, Roberto. No, además, nada más para agregar un comentario, estas invitaciones cuando te invitan a que corrijas tus anuales, por ejemplo, y si la empresa está siendo dictaminada, pues ya te saltaste todo el proceso o hasta que solicitaran información al auditor, ¿no? Sí, Y directamente tú mismo solito vas al matadero, ¿no? Humberto, ¿hay algo que se pueda hacer con el tema de estas invitaciones hacia la Prodecon? ¿O realmente no hay nada que hacerle? Pues ya tocó, Roberto, los temas álgidos y sustanciales de este tipo de revisiones o de mecanismos, porque en teoría no es, o legalmente hablando, no es una revisión. El tema de caducidad prescripción es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Aguas con presentar una complementaria del año 5, porque ahí literalmente estás poniendo la cabeza en el yugo para que la autoridad te ejerza facultades y estás haciendo una temporalidad de prácticamente 10 años por no tener la pericia para atender una invitación de estas características. El tema importante, y hace referencia a Prodecon, y nada más da la oportunidad de retomar un poquito el tema que refería Roberto. En los 90 no me tocaba andar en estos menesteres, creo que todavía ni siquiera entraba a la universidad, pero en la transición de los 2000... ¿Cómo te ha ido en estos años, eh? Te ves mayorcito. Pues no, aunque no lo creas, no, todavía andaba ni siquiera en la universidad. En los 90 o cuando empezamos a andar en estos temas, 2000, el mecanismo idóneo para combatir este tipo de arbitrariedades era el juicio de amparo. Y era el mecanismo ideal, porque además, por las bondades que hay, porque es un mecanismo de generar un equilibrio entre la autoridad y el gobernado, la eficacia era inmediata, pronta y salvaguardaba los derechos del contribuyente. Ahora, en la actualidad, además de lo que dice Roberto, que Gil Díaz parecería la Madre Teresa de Calcuta en comparación en estos días, lo más grave, Iván, es que el juicio de amparo prácticamente en materia fiscal ya no existe, ¿eh? O sea, tú y yo vivimos una transición en 2010 en donde congelaban cuentas bancarias y al ser un acto arbitrario las desbloqueamos vía juicio de amparo. Ahorita te desechan la demanda, te tienes que ir a un tribunal colegiado, depende de un criterio que te lo admitan y ya perdiste un mes por lo menos. Entonces, ahorita decirle al cliente, nosotros tenemos la posibilidad o al contribuyente de desbloquear las cuentas con un mecanismo como es el juicio de amparo, pues prácticamente yo no me atrevería, entonces estás atado de manos. Ahora, el otro mecanismo, que si mal no recuerdo fue creación en el sexenio de Felipe Calderón, Prodecon, empezó bien estructurado, empezó con dientes en el aspecto de poder emitir recomendaciones que aunque no eran vinculativas, te generaban un antecedente de que una autoridad neutra que representa al contribuyente y que es un enlace entre la sociedad, contribuyentes y la autoridad fiscalizadora, podía ser una especie o es una especie de árbitro, que esa era la naturaleza. Ahorita, Iván, entramos en una dinámica de risa, literalmente, porque con las arbitrariedades que ejercen en este tipo, desde las cartas de invitación, en este tipo de actos que realiza el SAT, te dice, oye, te mando una carta de invitación, pero es una carta de invitación, no es vinculativa, no tiene consecuencias legales, es de amigos. Pero el problema es que si incumples con el requerimiento, que además trae 6 o 10 días, con las implicaciones que eso conlleva, la inmediatez de entregar la información, que puede ser de 5 años hasta que ya tocaron ese tema, te deja todo de manos. Y el problema es que cuando llegas a Prodecon y expones todas las arbitrariedades que se están ejecutando en este tipo de procedimientos, le contesta el SAT a Prodecon, oye Prodecon, pero yo estoy haciendo una simple invitación
con la intención de que se autocorrija. Y el hecho de que hasta abajo ponga que si no ejerceré las facultades de comprobación es una disposición legal. No sé si me explique. Contigo te amenaza, ejerce un acto terrorista, terrorismo fiscal, es decir, te reviso, ¿eh? Si tienes inconsistencias graves que adviertan incumplimiento de obligaciones fiscales, no me mandes una invitación, ejerce facultades de comprobación. Están trabajando bajo un principio de economía. Es más eficaz espantarte y que te autocorrijas a ejercer un acto de fiscalización, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica. Es más económico para la autoridad. El problema es que si te bloquean los sellos, ahí ya se empieza a distorsionar toda la carta de invitación. Prodecon, concluyendo, a mi parecer, es un mecanismo que quedó obsoleto. Ahorita está acéfalo. Seguramente va a llegar alguien ad hoc a Hacienda o alguien ad hoc a la presidencia, va a perder totalmente autonomía o el prestigio que empezaba a construir en el primer sexenio de operación. Dio buenos resultados en un inicio, pero a mi consideración, ahorita es una figura decorativa en todo el círculo de contribuyentes, SAT y mediador que era Prodecon. Entonces yo sinceramente no veo que pueda generar un contrapeso importante a favor del contribuyente. Ok, gracias Humberto. Pues yo creo que hasta ahorita podemos decir que mucho de la mecánica de la administración, ¿no? De abrazos, no balazos, pero el abrazo va lleno de amenaza, ¿no? Francisco, ¿qué opinión te merece de por qué la autoridad está utilizando esta herramienta del Big Data en suma, resta, multiplicación, división, lo que fuese, Sí. y que a la ley le está prácticamente guardando en el cajón a que se empolve? Sí, no, le ha traído muy buenos resultados de recaudación. La verdad es de que el 80% de la recaudación ha venido derivado de estas cartas. Y en el periodo, por ejemplo, de lo que llevamos de enero a mayo, pues se ha dedicado a mandar un aproximado de 24,000 cartas invitación. Y la verdad es de que el contribuyente ya venía con la idea de que si te llegaba una invitación, parecería a lo mejor como el tema amistoso de atenderla. Sin embargo, tampoco existe la garantía de que el haber atendido la revisión no te caiga una auditoría. Entonces tenemos ahí el miedo de que de repente, si la atiendo mal o incompleta, me revisan. Si la atiendo lo mejor posible, ya no me revisan. Pero ahorita la autoridad está diciendo, no, te salieron EFOS, te salieron operaciones, y la autoridad está yendo y viniendo en ejercicios donde esto lo usa solamente como un inicio de la recaudación. El contribuyente siente miedo, intenta corregirse, entre estos años valora, investiga y trata de ver qué es lo que va a hacer. El acercamiento en los medios electrónicos va a ser el medio más efectivo, porque ahorita me tocó ver cómo la autoridad mandó que a través de los medios del Teams, derivado de la pandemia, porque también estaba rezagado el tema de la contestación, pues buscaba una manera de que también tuviera acercamiento con el contribuyente. Y el contribuyente ahorita, los resultados que he visto en algunas se han caído, ha sido insuficiente. Llevamos apenas un mes que desde julio lanzó el aplicativo, y vemos en esta semana que lanzó en la resolución miscelánea el tema de darle contestación, incluso en la ficha técnica, trata de mantener como una especie de formalidad, porque creaba una inseguridad en el contribuyente de que lo que estaba haciendo, y causa mucha inseguridad esa propuesta que nos comentaba Roberto, en donde a futuro podrán hacerlo incluso vía teléfono, celular, mensaje, correo. Entonces, se crea un medio donde la autoridad en realidad podrá llegar más rápido, más eficaz, y contestándolas en entrevistas, en medios, en donde parecería como ahorita estamos a lo mejor tratando de aclarar un tema. Sin embargo, todo lo que el contribuyente pueda aportar podrá ser utilizado a lo mejor en medios que la autoridad considere que tanto si se aclaró o no fue suficiente. Y lo hemos visto que en materia de operaciones simuladas, EFOS, tratando de desvirtuar esos hechos, la autoridad no la convences con nada y te dice, pues para mí no fuiste suficientemente convincente, y no lo cambia. Entonces nos encontramos
desafortunadamente en medios indefensos de que la autoridad va a violar múltiples principios de autodeterminación de la contribución, la manera de cómo nos notifican, la manera de cómo podemos proteger un ejercicio que ya quedó definido, y con esto para la autoridad sé que podrá venir avalancha a lo mejor de medios de defensa y lo que venga, pero la autoridad está recaudando más y ese va a ser el principal objetivo por el cual está buscando tener este cambio y propuesta para 2021. Gracias, Francisco. Roberto, en esta incertidumbre de legalidad total en la que están navegando estas invitaciones, ¿las debemos de responder? Sin duda sí, pero yo sí retomaría lo que platicaba hace 8 días Humberto en cuanto a la pericia y a la técnica, porque esta invitación que les estaba leyendo y que no puedo difundir por la secrecía que demanda el caso, solicita que por correo electrónico, bueno, en principio el documento tiene que estar firmado y escaneado. Y lo cual ya es ilógico, porque si me haces una invitación, ¿por qué me obligas a que yo me pronuncie bajo cierta formalidad? Bueno, eso más bien yo lo atendería por oficialía de partes. Ese sería como que mi recomendación a esta empresa. Pero solicita estados de cuenta bancarios. Nos acaban de hackear. Sí. O sea, ¿cómo me pide la autoridad que le mande estados de cuenta O de información. un correo electrónico? O sea, Eso que es la lo autoridad no está enterada de los fraudes cibernéticos, de la crisis que se está viviendo en cuanto a la vulnerabilidad que están teniendo las empresas, que están teniendo que invertirse mucho en medidas de seguridad. Y me solicita que por un correo electrónico mande mis estados de cuenta, pero ¿en qué mente cabe? O sea, no, o sea, está totalmente fuera de lógica. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta es sí contestar, pero se requiere pericia y técnica, porque en este caso, por supuesto que no le voy a dar los estados de cuenta a través de un correo electrónico. No, claro. Porque vulnero la seguridad de la empresa, de todas, ¿no? Sí. Entonces, sí se requiere, o sea, se requiere como el feeling, ¿no? Sí, de un buen asesor, y ya en un caso que 5 años hacia atrás, yo creo que ahí sí ya tengo que subir al juego al abogado. ¿Por qué? Pues porque desde ahorita que estoy contestando, tengo que empezar a preparar una posible defensa, porque Humberto ya fue muy puntual, ¿no? No hay una resolución, no contestan. Entonces, ¿qué combato en un recurso administrativo? Sin resolución no puedo combatir nada, ¿no? El amparo, pues ya eso ahora sí que es hipotético, ¿no? O sea, el acuerdo conclusivo, de si no hay tampoco una liquidación como para ese acuerdo conclusivo. Claro. El juicio contencioso administrativo tampoco, o sea, realmente tendría que ser de amiguis a amiguis con la PRODECON. Y algo pues que también tenemos que saber de la PRODECON es la triste historia que le deparó de 2019 para la fecha, ¿no? Remueven a la procuradora, nombran a un procurador que no tiene ninguna experiencia fiscal. Los colegios y ciertas organizaciones sociales interponen un amparo por la violación a la ley, porque la propia ley de la orgánica de la PRODECON indica que el procurador tiene que reunir ciertos requisitos, un perfil mínimo, y dentro de ese perfil mínimo son 5 años de experiencia en los temas fiscales, cosa que la persona que nombraron, que viene pues del grupo, ¿no? No cumple con nada del perfil. Entonces, se gana el amparo, el Poder Judicial dice que en efecto este nombramiento es ilegal, por eso decía Humberto, está acéfalo, porque está en funciones entre tanto se dé el nuevo nombramiento, pero realmente el Poder Judicial ya solicitó que se remueva al procurador. Entonces, ya recibió un golpeteo durísimo por parte del Ejecutivo Federal, la PRODECON. Y a eso añádele que le quita el 75% del presupuesto. Sí, claro. O sea,
prácticamente ya no solo está céfalo, ya también le quitaron brazos y piernas. ¿Sí? ¿No? Entonces, en efecto, el prestigio que ganó en los últimos 5 años la Prodecon, en donde al principio parecían como llamados a misa, y después se fue fortaleciendo, realmente fue tomando músculo. Y todo ese músculo lo poncharon, y el argumento desde la conferencia matutina fue, es que anteriormente la Prodecon, fíjense lo que dijo nuestro Ejecutivo Federal, estaba a favor del contribuyente. O sea, ¿qué pasó? Si por eso se creó, esa fue la facultad que le puso la ley a la Prodecon, defiende al contribuyente contra las arbitrariedades de la autoridad. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, para volpetear hacia la Prodecon, el argumento fue, es que estaba a favor del contribuyente. Luego, bueno, los asesores seguramente le dijeron, oiga, señor presidente, Para o eso se sea, constituyó. ¿qué pasó, no? Y entonces corrige, después dijo, bueno, es que se hacían cochupos y la Prodecon ayudaba a eso, ¿no? Bueno, pues si hay un delito que perseguir, que ejerza, ¿no? O sea, que se persiga a quien haya participado, porque no solo participó, si fue así, pues participó el contribuyente y participó el SAT. Claro. Entonces, pues los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en estos actos ilícitos, si tienen las pruebas, pues que las exhiba en la fiscalía y que se haga el debido proceso. Pero no le ponches las llantas al vehículo. Sí, No, es como el vecino en desacuerdo que sale con una navaja y le poncha al otro las llantas a su carro. Dice, oye, pues no se vale eso, ¿no? O sea, eso es como que un poquito sucio, ¿no? sí, Entonces, literalmente sacaron su navajita y pues, le poncharon las llantas a la Prodecon. Se supone que vivimos en un sistema de legalidad, ¿no? Y al parecer con esta administración, pues se pierde mucho de ello, ¿no? Sí, Gracias, pero Roberto. perdón que tome un poquito, voy a ser breve en este último tema, porque tú hablabas de la legalidad. Hay también una reforma en la iniciativa al artículo 45. Voy a ser muy breve para leerlo. Dice, considerando, y habla de la reforma tecnológica, considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoridad fiscal, se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el uso por parte de las autoridades de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú asistas a las invitaciones, o lo hagas a través del instructivo vía internet, la autoridad te puede grabar sin que tú concedas el permiso. Con la reforma al artículo 45, o sea, tú puedes no estar otorgando el permiso, sin embargo, por ley, artículo 45 del código que entre en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, te pueden estar grabando, te pueden estar fotografiando, y entonces ellos, o sea, tú no lo puedes hacer. Porque de hecho, cuando tú llegas y quieres sacarle una foto al papel de trabajo donde te están diciendo las inconsistencias, no, tome nota, pero no le puedes sacar una foto, no le podemos dar copias, no le puedes sacar una copia a la identificación para saber qué funcionario público te está atendiendo. Entonces ya te ataron de manos, pero ellos sí lo van a poder hacer. Así es. Pues o sea, ¿cuál es mi lectura personal en cuanto a esto? La Gestapo, ¿no? Un terrorismo grave, ¿no? Gracias, Roberto. Humberto, el contestar o la formalización de la respuesta sirve de un antecedente para una posible revisión y tener pruebas la autoridad. Sí, cualquier documento que se exhiba en un acto de autoridad puede hacerte prueba en contrario. Ese es el tema de que hace referencia a Roberto, en el sentido de que hay que ser muy escrupulosos y cuidadosos respecto a la información que se entrega a la autoridad por una invitación que puede resultar simple, pero que en algún caso de contingencia que te ejerzan facultades ya directas de una revisión, visita domiciliaria, revisión de gabinete o electrónica,
sí puede decir la autoridad, incluso en un juicio que derivado de la invitación, tú exhibiste determinada documentación que te puede poner en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Y si tratas de desvirtuar o esa información te genera un agravio, o fue un error del contador, o fue un error del abogado, fue un error administrativo, podrías caer en contradicciones que pueden implicar ya otro tipo de situaciones como un delito. Okay. Y finalmente, Humberto, pues para ya despedirnos, ¿qué conclusiones y recomendaciones nos puedes dar? Pues conclusión respecto de los procedimientos que estamos viviendo en la actualidad, Iván, yo creo que ya es un cambio de paradigma en el sentido de que no nos podemos resistir a este tipo de cambios y situaciones. Creo que es correcto que la autoridad o el SAT y el Poder Legislativo hagan una modificación normativa en donde generen un equilibrio para las partes. Es decir, no puede llegar el SAT a hacerte una invitación de amigos cuando hay consecuencias legales graves que podría traer para la operación de la empresa, como la cancelación de los sellos, que es un detalle mínimo que no hemos puesto atención, que no se ha debatido tanto en tribunales esas facultades de cancelación de sellos digitales, pero que es un dardo que te puede matar, porque sin sellos digitales pues, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, la recomendación yo creo que ahorita es estar habituados con este tipo de circunstancias novedosas. Es en todos los ámbitos, todos lo estamos conociendo. Nunca me imaginé que ya se pudieran celebrar audiencias en un juicio de amparo vía Zoom, porque el sigilo de los expedientes es muy delicado, es un protocolo sumamente estricto, al igual que el SAT, por el bien jurídico que tutelan, el patrimonio de la empresa, facturaciones, etcétera, etcétera. Pero ahorita ya se empieza a hacer un abanico, yo creo que amplio de facultades de la autoridad. Yo creo que si somos cuidadosos en establecer mecanismos claros en ley para que cumpla el contribuyente y el SAT, bienvenidos. Eso abona a la seguridad jurídica de las partes, pero no podemos estar jugando o en una dinámica de contribuyente-gobierno con las manos atadas. Ahorita la pandemia lo estamos viviendo, lo platiqué reiteradamente contigo, cuando toda la operación en tribunales de todas las materias, todas las especializaciones estaba paralizada. Sabemos que los requerimientos por parte del SAT llegaron, pero de forma durísima. En pandemia, no suspendieron plazos, tenías que presentar recursos y finalmente entendemos que como les ha funcionado la fórmula, han estado abusando de ella y han generado miedo en el contribuyente. Y ahorita es muy poco probable que cualquier contribuyente, desde los monstruos, grandes contribuyentes que ahorita sabemos llegaron a pagar unas cantidades estratosféricas, si las debían o no era un tema de debate que se tenía que dilucidar en un tribunal, pero la autoridad con mecanismos en donde te satanizan en una conferencia diaria, donde te dice que estás robando impuestos, que estás defraudando, el impacto comercial que puede llegar a tener una empresa o una marca, pues es grandísimo y esa huella se queda ahí. Entonces ahorita pues todos sabemos que si mal no recuerdo, era Walmart, era Bimbo, era IBM, se acercaron a negociar, pero la realidad es, no estamos seguros, nadie tiene certeza de si tenían la razón en el tema de fondo, sino que fueron satanizados por la autoridad, por el presidente de la República, en medios electrónicos. Entonces, bajo esa lógica, Iván, nuestro trabajo como abogados se ha visto sustancialmente limitado porque ya ahorita yo no te puedo decir con certeza si hay un criterio que tenga que seguir el SAT respecto, por ejemplo, al bloqueo de sellos, bloqueo de cuentas bancarias, este tipo de invitaciones arbitrarias que finalmente no generan incertidumbre. La recomendación para cumplir mi intervención es tener mucho cuidado en la información que se exhibe a la autoridad, atender los requerimientos, eso es muy importante, eso es fundamental, nada más que exhibir la documentación indispensable, pero mínima para desvirtuar la diferencia que genera el sistema. No hay que perder de vista eso, Iván, ¿eh? No es un proceso de raciocinio de un individuo, es una discrepancia que identifica un sistema, que en ocasiones puede ser irrelevante, pero que si nos equivocamos, nos ponemos nerviosos o entramos en un tema de psicosis, haces un relajo impresionante y le das armas a la autoridad.
incluso hasta para temas de extorsión, ¿eh? Porque nos ha tocado de, oye, pues aquí hay unas cosas raras, pero te puedo ayudar. Oye, esto es delicado, este es el tema de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Y depende de una persona que, perdón que lo digamos así, pero podemos poner en tela de juicio su capacidad técnica respecto de si te manda un montón de los cumplidos o te programa una revisión, una auditoría o visita domiciliaria. Muchas gracias, Alberto, y es correcto. Bueno, gracias por tus aportaciones, siempre interesantes para esta mesa de análisis. Gracias. Iván, gracias por la invitación. Francisco, importante sería tal vez el que sí nos ejerzan facultades en lugar de invitaciones. Sí, exacto. Fíjate que con ello, la verdad, el hecho de que pudiera venir una auditoría donde viene los medios, habría más certeza en la manera de cómo defendernos, así como también cómo poder programar, revisar, atender. El hecho de que venga con un oficio invitación causa inseguridad. Además, en este tema, el oficio invitación en realidad realmente no me asegura que lo que yo conteste quede deslindado en esos 5 años. Le estoy dando información de 5 años que los puede utilizar la autoridad para que defina en dónde puede mandar una auditoría. Si lo que quiere es, porque ahorita he visto muchos casos donde la autoridad simplemente no le coinciden ingresos y pudieron haber sido a lo mejor el tipo de contribuyente, pudo haber sido a lo mejor temas de intereses, anticipos, temas diversos donde el CFDI todavía al día de hoy o en aquellos años, pues ha habido con criterios en la manera de cómo se elabora y las bases. Y algo que se mencionó mucho en el tema del dictamen, no debería de considerar cierto el dictamen salvo prueba en contrario y en todo caso revisar al auditor porque la autoridad se está metiendo a que el contribuyente aclare con estos años. Yo creo que como una medida de recomendación que le haríamos a la audiencia, acaba de salir el día lunes la ficha técnica del anexo 1A, en donde viene cómo darle solución a este trámite. Y esto, de alguna manera, homologa y nos lleva a que si el tema de una visita que se están rompiendo vía Teams por las conexiones, los medios, puedan atenderla con la administración desconcentrada que le corresponde a su domicilio, que se pueda atender dentro de un plazo, dentro de los 15 días siguientes, cosa que, como bien se comentó, a veces las administraciones te mandaban plazos de 6, de 10, de 15, no se ponían de acuerdos. Aquí con esto, en una ficha técnica de inicio, entro con un tema de 15, pero también el artículo 33 me lleva a que cuando las notificaciones puede hacerse una petición de prórroga. Bien, entonces, de alguna manera la ficha técnica crea cierta, le brinda alguna seguridad al contribuyente de cómo actuar y a veces podría llegar a ser más fácil el dejar y atender, pero también la autoridad tiene otros 10 días para poder solicitar información y seguir revisando. Va a ser una situación que creo que como recomendación que sí tienen que atender desde el inicio, asesorarse en la vía legal, financiera, en los medios, de qué tanto esto no puede ser una contestación tan vaga, pero también que esta contestación no comprometa en mucho en lo que ha hecho la empresa. Muy bien, Iván. Muchas gracias, Francisco. Interesante tu participación. Esperamos verte pronto nuevamente aquí Muchas compartiendo la mesa con nosotros Claro. estos temas importantes para la gente que nos escucha. Muchas Roberto, tus recomendaciones y conclusiones respecto al tema, aunque tus aportaciones han sido vastas e importantes, yo creo que por ahí tienes algo más que aportarnos. Pues no, abundo en lo mismo, sí atender, pese a que he oído de varios asesores esa invitación y si quieres no la atiendas, yo creo que hay que hacer fuera víscera. También escuché de una persona que se jactaba que ahí había como puesto en su lugar a los jóvenes que lo habían atendido en la invitación por su pobre bagaje en cuanto al conocimiento de las leyes. Yo creo que eso también es un error. Yo creo que debe de haber cero víscera, se tiene que hacer un análisis, pero el análisis sí tiene que ir tomado de la mano con la persona que tenga la expertise, ¿no? O sea, si no se puede tomar a la ligera. Seguramente muchos colegas lo toman a la ligera porque dice invitación. Lo que decía Humberto es cierto, los paradigmas han cambiado.
Cuando tú en antaño recibías una invitación, pues era un llamado a misa, si querías ibas y si no, no. Hoy en día la invitación toma otro sentido y pues la autoridad sí está tomando medidas para quienes no están atendiendo las invitaciones. Y por otro lado, no hay que perder de vista la reforma al 33 y al 45 del Código, que seguramente va a ser aprobado por Morena y va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021, en donde ya empieza a haber un marco jurídico para este tipo de acciones de parte de la autoridad. Muchas gracias, Roberto. Interesante tu participación. Agradecemos que nos hayas dado todos estos conceptos y ideas para que la gente pueda utilizarlas para su beneficio, ¿no? Y reitero a los tres, Francisco, Roberto, Humberto, muchas gracias por su participación. Esperemos vernos pronto y pues esperamos no más hackeos, ¿no? Muchas gracias, hasta pronto y saludos. Iván, Saludos a los tres. Un gusto. Iván, nos vemos. Gracias, saludos. Agradecemos su participación en esta emisión de La Llave Maestra. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y propuestas para temas futuros en nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido para que llegue a más personas. Muchas gracias.